Cuando él mismo dice, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, los indoctos e incrédulos no dirán que estáis locos. ¿Qué es un indocto? Una persona que no conoce la palabra de Dios. No tiene idea de qué es lengua, qué es interpretación de lengua. No tiene idea de las cosas que usted y yo ya sabemos. Un indocto es uno que no conoce la palabra. Y el incrédulo es uno que está visitando, pero no se ha arrepentido ni se ha convertido. Yo les pregunto, ¿el propósito de la iglesia es o no es que las almas vengan a Cristo? ¿Es o no es? Sigue siendo que las almas sean para Cristo. ¿La prioridad es esa o no es esa? Yo le hago la pregunta, ¿la prioridad es que usted venga a escuchar a alguien nada más predicar? ¿Usted la prioridad es que venga a entregar sus diezmos y la ofrenda? No. La prioridad es que el que entre por la puerta de una iglesia y sea indocto, sea instruido. Si es inconverso, se convierta a Cristo. La intención del culto, hermano, no es que la gente venga y diga, oh, qué bonita iglesia, qué tremendo coro de alabanza y adoración, qué bonito cantan. Bueno, aquí todavía nadie se puede sorprender de esa manera. Todavía no, estamos empezando. Pero el Señor nos va a dar la provisión cuando dicen amén, amén. Todavía no. Pero la palabra de Dios va a ser fiel siempre. No vamos a vender el mensaje, aleluya. Y creemos en los dones, creemos en el Espíritu, creemos en todo lo que está escrito, pero hágase todo decentemente y con orden, dice Pablo. La prioridad sigue siendo que si alguien me trae a su hermano, su hermana, su papá, su mamá, y esa señora entró por ahí, cuando esa persona entró por ahí, se sentó ahí, escucha un mensaje de Jesucristo, que se arrepienta y se convierta y que reconozca que Jesucristo es su único y suficiente Salvador. Y yo me tengo que preparar para que esa palabra la taladre y la traspase por el Espíritu Santo, sea quien sea que se siente allí. La razón de ser de un culto no es venir a ofrendar y a diezmar, no es venir a echar chisme ni cuento con los hermanos. Eso no es la razón. Es para exhortarnos, consolarnos, orar los unos por los otros. Esa es la razón de ser del evangelio. Entonces, ¿por qué hoy en la iglesia no nos importa que Pablo está diciendo que si se reúne uno en la iglesia, dice la palabra de Dios, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos, hermano evangélico? Borre, por favor, si usted no cree en el orden de Dios, borre de su Biblia primera carta a los Corintios 14:23, bórrelo, porque usted no cree en el orden. ¿Sabe? Bórrelo, porque a usted no le importan los indoctos que entraron por su puerta. Bórrelo, porque a usted no le importan los incrédulos que necesitan creer en el Señor. A usted le importa el diezmo y la ofrenda. A usted no le importa que se convierta. Por eso ahí está diciendo, como el Dios hombre, el Cordero de Dios, a sus pies entrarían a la santa ciudad. Ahora como el Dios hombre, como el Cordero de Dios. Como siempre, en esta iglesia, en esta congregación, cada martes se imparte también conocimiento, enseñanza, fundamento, sobre todo en cuanto a la oración. Cada martes entregamos una porción con fundamento en relación a la oración. Eso nos ha permitido que hemos podido entrar en temas bastante buenos, porque cuando empezamos a decodificar qué es orar en el Espíritu, pudimos ver qué es orar en el Espíritu, que orar en el Espíritu no necesariamente es orar en lengua. Lo vimos bíblicamente, teológicamente, exegéticamente. Se lo viramos para arriba, para abajo, para el lado, para el otro y se lo entregamos. Le mostramos que la oración en el Espíritu, en tu recámara secreta, cuando llega el don de lenguas, es válido. Pero orar en el Espíritu vimos que era mucho, mucho más. Amén. Que no impide que en una oración
en el Espíritu el don de lenguas aparezca, ¿verdad? No tiene nada de malo, lo explicamos también. Pudimos ver muchas cosas también en materia de la oración y entramos en lo que es el tema tan polémico del don de lenguas. Como hablar en lenguas es una oración muy común entre nosotros, de los cristianos llamados carismáticos, protestantes, evangélicos, toda la corriente que trata de seguir lo que está escrito en la palabra. Consideramos que hablar en lenguas más que una especie de don, o más que un poder, pareciera que es como un poder especial. No, es un don dentro de los 9 dones que registra Pablo en la carta a los Corintios capítulo 12. 9 dones. Además de esos 9 dones, el apóstol Pablo añade otros dones más que son incluso cuidado, y que son hasta más importantes, como el don de los que ayudan. Pablo lo coloca como un don del Espíritu. Pablo coloca a los que administran como un don del Espíritu. Es algo impresionante. Y es muy bueno saber que no es solamente los dones que ya conocemos, sino que hay muchos otros dones que no están dentro de esos 9, pero que también son muy necesarios. ¿Qué sería de una iglesia sin un equipo de trabajo, gente que administra, gente que ayuda, los que dan, etcétera? Hoy vamos a seguir viendo detalles acerca de la reunión en las iglesias, lo que registra el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14. Invitamos a los hermanos en la transmisión y a los que están aquí presentes que puedan tener sus Biblias en mano, los que pueden, y darle seguimiento a los textos bíblicos que vamos a compartir. ¿Por qué? Porque los cultos de oración en materia de enseñanza, antes de empezar la oración por las peticiones, creo que es el más apropiado para seguir viendo con detalle todas estas cosas que nos ayudan a seguir creciendo en el Señor. Por más de 14 años en la enseñanza y la predicación de la palabra, esta materia de lo que son los dones del Espíritu Santo, quiero decirle que es uno de los temas más desarrollados que nosotros hemos podido tener a lo largo de 14 años. Recibimos un buen fundamento también por gente que son de mucha trayectoria en la enseñanza de la palabra en relación a este mismo tema, y el Señor nos ha añadido también a nosotros nuestro poquito para que tengamos algo también como vino nuevo. ¿Qué está ajustando, qué está corrigiendo el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 14? Ojalá que nuestros hermanos en la transmisión se puedan abrir su corazón también a esta enseñanza. Lo primero que tenemos que entender, hermanos, es el contexto cultural histórico de este pasaje. ¿Dónde estamos ubicados? El apóstol Pablo está corrigiendo a una iglesia que está ubicada en en uno de los países, una de las provincias más, como quien dice, era el Miami de la época. Corinto era una ciudad portuaria, mucho negocio, mucho comercio, muchísima idolatría pagana, hermano. Allí el caminante o el viajero pecador encontraba absolutamente lo que quisiera encontrar, de pe a pa. Todos los dioses habidos y por haber existían allí. Sobre todo la máxima deidad pagana de Corinto era Acera, y Acera tenía profetisas y profetas, hermanos. La gente piensa que solamente la parte cristiana contaba con profetas, ¿no? Habían deidades que contaban con sacerdotisas, con profetisas y profetas en las deidades paganas. Cuando Pablo comienza a predicar en los Corintios, para darle un contexto histórico rápido, fue una revolución. La ciudad de Corinto aceptó el evangelio con brazos abiertos. Miles y miles de personas venían a Cristo por la predicación de la palabra. Muchos venían, pero entre tantos de los que venían, la mayoría de los que venían a Cristo eran las mujeres. Razones, obvio. La mujer en aquel tiempo era un ciudadano de tercera categoría, no ni siquiera de segunda. No tenía mucho valor para la sociedad, incluso
la mayoría de los asesinatos o abortos era a niñas porque las desechaban. Sencillamente era incluso legal para el Imperio Romano desechar a una niña recién nacida y no tenía ningún problema. Es más, era visto bien. Las mujeres tenían pocos derechos, y cuando las mujeres encuentran que el Evangelio de Cristo les da un lugar igual que el hombre, la mujer incluso empieza a llamársele en la Biblia vaso más frágil. Cuando el apóstol Pablo escribe que ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús, es porque ese era el mensaje que atrapaba a la mujer en aquel tiempo. ¿Y por qué les tengo que decir esto? Porque la carta a los Corintios, sobre todo en el 14, cuando se empieza a corregir dos manifestaciones del Espíritu Santo, don de lengua y don de profecía, cuando esto se empieza a dar en los Corintios, la mayoría de la congregación eran mujeres. Algunas de las que se congregaban eran profetisas y sacerdotisas de acera, mujeres que ya traían muchas cosas de afuera y que algunas de ellas incluso se les hacía un poco difícil entender que acá era diferente. Algunas de ellas, como sacerdotisas, llegaron a manifestar una lengua que no era del Espíritu Santo. Estas mujeres prácticamente como que no entendían que acá era diferente. Habían manifestaciones de lenguas por parte de las sacerdotisas de acera convertidas, o al menos arrepentidas. Creo que todavía no se le podía llamar convertidas. Las arrepentidas, que ellas hablaban en lenguas, pero no eran las lenguas del Espíritu Santo. Esto llegó a oídos del apóstol Pablo, y Pablo tiene la necesidad de establecer orden en la iglesia, porque había un problema. Habían un tipo de desorden interno combinado con que nadie se ponía de acuerdo quién predicaba primero, segundo o tercero. Todo esto lo vamos a ver a través de los versículos. Por ejemplo, si mi hermano Enrique comenzaba a predicar, alguien podía interrumpirlo y decir: estás equivocado en esto, y él seguía predicando. No dejaban que la persona que estaba exponiendo un mensaje terminara el mensaje, sino que se le interrumpía, o alguien tenía una opinión. Es decir, si en este momento yo estoy predicando y alguien me empieza a hacer preguntas, pero yo tengo un orden de la predicación y además del orden tengo un tiempo, ¿qué va a pasar si alguien me interrumpe? Voy a pasarme del tiempo, y dos, voy a perder el hilo de lo que estoy predicando, porque yo me preparé para ustedes. Y si alguien me hace una pregunta, es válida, pero no puede haber muchas interrupciones, porque vas a interrumpir lo que Dios te quiere decir a través del hombre de Dios. En los Corintios había ese problema. Número uno, las mujeres se habían arrepentido, habían muchísimas mujeres. Y dos, los que tenían la capacidad de predicar la palabra no se ponían de acuerdo cuántos predicaban en una reunión. En el tiempo antiguo no era como ahora, que una sola predicación en la noche. No había problemas. Podían haber 2 predicadores, 3 predicadores. Todos o la mayoría hemos leído como en una ocasión, esperando al apóstol Pablo, un joven se cae de una ventana, muere, y Pablo tiene que interrumpir la predicación de la palabra, ya rayando el alba, rayando la madrugada. Pablo tiene que descender, estaban como en un segundo o tercer piso, baja, oran por el hombre, el Señor lo levanta, lo resucita y siguen hasta terminar la noche, todos esperando al apóstol Pablo. ¿Qué significa eso? Que la predicación en aquel tiempo no tenía apuro, no había horario, pero hubo la necesidad de que el apóstol Pablo estableciera cuántos predican máximo en una noche en aquel tiempo, entendiendo que ahora no es así. Ojalá fuera así.
esto que usted está escuchando es básicamente el contexto de la carta. Pablo se está enfrentando ante esto. Otra cosa que se está enfrentando Pablo aquí es ante un liderazgo débil. El pastor de los Corintios tenía debilidad para corregir y poner orden. Pablo lo primero que hace es mostrarle que el cuerpo de Cristo es uno solo y que nadie puede desechar a ningún miembro del cuerpo. 1 Corintios capítulo 12 se trata de revelar a la iglesia que somos un cuerpo en Cristo. Nadie le puede decir a un miembro del cuerpo que no lo necesita, ¿verdad? Esa es la coyuntura del capítulo 12. Salen los 9 dones del Espíritu Santo. Al final del capítulo 12, Pablo dice que mejor les muestra un mejor camino. ¿Cuál es el mejor camino? El amor. 1 Corintios capítulo 13 habla del amor. Y en el 14 es donde Pablo comienza la exhortación fuerte en base a 3 problemas: liderazgo debilitado, las mujeres arrepentidas que causaban desorden en la iglesia, algunas hablaban lenguas que no eran del Espíritu, y número 3, los que predicaban, proclamaban y enseñaban no se ponían de acuerdo cuántos predicaban en una sola noche o si nadie podía interrumpir al otro. A eso Pablo se está enfrentando en la carta. Cuando alguien te predica de 1 Corintios capítulo 14, no te van a hablar de esto. El contexto cultural, histórico del momento tiene que ser tomado en cuenta. ¿Para qué, hermanos? Para no enseñar falsas doctrinas, para enseñar lo que Dios quiere decir, para no sacar textos de su contexto. Y si dentro de eso hay un consejo que Dios tiene para ti, de ahí hay un rema, una palabra, algo especial, una aplicación que Dios te da a ti, entonces tú la recibes, pero teniendo claro el contexto de lo que se está enseñando, ¿verdad que sí? Ahora con esto, usted y yo vamos a entrar en 1 Corintios capítulo 14 y vamos a ver a qué se enfrentó Pablo. Vamos a ver algunas cosas muy especiales aquí. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Escuche bien, hermano. Vamos a hacer una pausa en el versículo 5. Cuando uno va corriendo y no tiene intención de darte un fundamento sólido, básicamente usted puede decir: bueno, hermano, usted ahí lo que entendió, lo que usted agarró. No me importa si usted aprende, si no aprende, si la agarra, si no la agarra. No, a mí me importa que usted aprenda. Escuche, hermano. Cuando el apóstol Pablo está diciendo: procurad los mejores dones, procurad los dones del Espíritu, pero sobre todo que profeticéis. Pablo, cuando está hablando aquí de profetizar, y está colocando que profetizar está por encima de los que hablan en lengua. Fíjese, hermano, que Pablo está dándole prácticamente prioridad a la profecía en vez de hablar en lengua. Todo lo contrario que vemos en nuestras iglesias actualmente. Para los que nunca han escuchado los fundamentos de la palabra de Dios impartidos en esta iglesia, pueden parecerles un poco extraño, pero para nosotros es totalmente normal porque ya hay mucho fundamento hablando de este tema. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación. Lo primero que usted tiene que comprender, que en el contexto de Pablo a los Corintios capítulo 14, en el 14, cuando Pablo habla de profetizar, no está hablando de dictaminar el futuro a alguien o a algo o a una iglesia o a un país.
el don de profecía, en el contexto de lo que Pablo está enseñando, se enfoca ¿a qué? A la predicación, a la enseñanza y a proclamar el mensaje. ¿Por qué parece lo mismo? No es lo mismo. La predicación puede ser pastoral y la puede hacer cualquiera buscando un texto y aplicándolo a su vida. La enseñanza tiene que ver con el fundamento, qué hay debajo, qué es la doctrina. Y eso por lo general lo hacen los maestros de la palabra. Por eso que el que es obispo o pastor, dice la palabra, tiene que ser apto para enseñar y que use bien la palabra. Proclamar el mensaje del evangelio no es lo mismo que enseñar ni que predicar. ¿Por qué? Porque si usted no es pastor, pero usted tiene el fuego de Dios en su corazón y Dios te trajo de las tinieblas a la luz. ¿A cuántos el Señor trajo de las tinieblas a la luz? Amén, aleluya. O usted estaba en la luz y vino a más luz. No se haga el santito aquí. Todos estábamos en las tinieblas y Dios nos trajo a la luz por Cristo, ¿verdad? El que proclama la palabra no necesariamente es un pastor o es un maestro. Es alguien que, lleno del Espíritu Santo, te puede proclamar, es decir, anunciar. Esta palabra es para todos. Un joven se puede parar en un parque y comenzar a decirle a las personas que Cristo los ama, Cristo los quiere bendecir, arrepiéntete de todos tus pecados. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Y el que proclama da su testimonio. Yo era uno igual que caminaba perdido y sin Dios. Ahora mi vida está llena del río de agua viva. Cristo viene, está a la puerta. Tu familia necesita a Jesús. Salva tu alma del infierno. Ya la gente no quiere predicar el infierno. Quedan más vacías las iglesias que en los días de culto de oración. Encima de eso hay gente hasta que dice que el infierno no existe. Hay que eliminar entonces Marcos capítulo 9. Jesús es el que más predicó del infierno en toda la Biblia. Fue Jesús. Predicar, proclamar y enseñar, a eso se refiere Pablo cuando habla de profecía en capítulo 14 de Corinto. ¿Cómo te lo puedo demostrar, hermano? Usted siempre me demuestra la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso es que me congrego con usted, porque si no, me voy para allá, para el otro lado. Váyase para allá. Escuche. La única manera que yo te diga que el contexto de profetizar, que está en 1 Corintios capítulo 14, 1 y 2, y que predicar o profetizar está por encima del don de lenguas, contrario a que ahora, hermano, los cultos de oración, desde que usted entra y por ahí mismo arranca por donde quiera, y todo el mundo agarra y uno está orando por la vaca, el otro por el caballo, el otro por la finanza y el otro por otra cosa, y no hay orden. Y eso no es de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, claro. Escucha. Cuando usted tiene una discusión bíblica con alguien, la verdad se impone. Y por lo general los contextos son los que deciden qué es verdad y qué no es verdad, por encima de tu opinión personal. 3 partes en el mismo capítulo Pablo te demuestra que cuando él está hablando de profetizar, no está hablando de dictaminar el futuro a una persona, y usted lo necesita aprender. Primera de Corintios 14. Nos vamos a adelantar solamente para explicar que profetizar aquí no es decirle a una persona, profetizo sobre ti. No, eso no es lo que Pablo está diciendo ahí. Si fuera así, entonces fuera un desorden todavía peor. Porque si Pablo está diciendo que él prefiere que todos profeticen, imagínense eso en una iglesia. Pablo está diciendo aquí en esta carta, yo prefiero que todos ustedes profeticen. Imagínate, se para Enrique acá. Yo profetizo sobre ti. Y Enrique, yo profetizo sobre ti. No, yo profetizo sobre ti. No, yo profetizo sobre Grace. Grace dice, no, Grace no se deja. Grace dice, no, yo también profetizo sobre ti.
sería un desorden. Pablo dice, yo quiero que todos ustedes profeticen, más que hablen en lengua, sería un desorden. El contexto de hoy, de nuestros días, profetizar, todo lo encierran a decirle a una persona su futuro. La Reina Valera actualizada ya cambió el texto. Ya ni siquiera dice que quiero que profeticen. Cuando dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pero el que profetiza habla a los hombres, en el texto original aparece allí, pero el que comunica mensajes proféticos. Mensajes proféticos es lo que aparece allí. Y otras versiones que usted lo puede ver en una digital, usted va a encontrar mensajes proféticos. Escucha, hermano, todo lo que usted predica de la palabra de Dios es un mensaje profético. Todo lo que usted predica es un mensaje profético. Anuncia el porvenir, anuncia las buenas nuevas de salvación. Pero para que el mismo apóstol Pablo te diga a ti por la palabra que él no está hablando de profetizo sobre ti, usted tiene que apuntar 3 partes en el mismo capítulo. Primera de Corintios 14, 18 al 19. Andrea, si puedes colocarle esa parte, si lo tienes en uno de los cuadros, lo que está entre 18 y 19. ¿Ya? Bien. Si lo logran leer allí conmigo, el 18 y 19 Pablo dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. El gran pero del que predicamos acá, el pero que nadie ve. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras en mi entendimiento para enseñar a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. La última vez que enseñamos de esto, ¿qué dijimos? Pablo coloca su testimonio personal, donde él habla en lenguas y donde no habla en lenguas. Esto no es una de las cosas que quieren imitar mucho de Pablo. Algunas cosas sí son pretty de imitar, como el título. Todo el mundo quiere ser apóstol, se desató la apostolitis. No, ahora está de moda ser profeta, ahora todo el mundo quiere ser profeta. Escucha, hermano. Pablo dice: yo prefiero hablar en mi recámara secreta, pero en la iglesia hablo en mi entendimiento. ¿Para qué? Para enseñar a otros. Yo le hago la pregunta: cuando usted les dice a alguien profetizo sobre ti, ¿qué le estás enseñando? ¿Fundamento? ¿Doctrina? ¿Le estás enseñando tribunal de Cristo, arrebatamiento de la iglesia? ¿Le estás enseñando escatología? ¿Qué le estás enseñando? ¿La resurrección de los muertos? ¿Qué le estás enseñando? ¿La cena del Señor? ¿Qué le estás enseñando? ¿El cuerpo de Cristo? ¿Qué le estás enseñando a alguien cuando tú le dices profetizo sobre ti o alguien te va a profetizar? ¿Qué te enseña esa persona? Nada. Te está diciendo una palabra de profecía que tiene su momento y tiene su lugar. Puede haber una palabra de profecía de parte de un hombre a una persona, pero eso tiene su función, su razón y el por qué el Espíritu Santo activa el don de profecía para corregir a alguien que está descarriado, que se le fue el avión y que está fuera del orden de Dios, que se salió del abrigo del Altísimo. Eso se activa también por el Espíritu Santo. Dios te puede dar a ti una palabra y tú le dices a una persona: yo no sé, yo no te conozco, pero el Espíritu Santo necesita que yo te diga esto, tao, tao, tao. Soy el Espíritu Santo. Nosotros no estamos diciendo que eso no es. Pero decir, empezar a dar palabras de profecía, de que viene terremoto, de que viene tsunami. Siempre han habido terremotos, siempre han habido guerras, siempre han habido tsunami. ¿Sabe la cantidad de pastores y predicadores que solamente predican y anuncian cosas que tienen que ver con señales? Y le tiran a las señales nuevas que fulana, una guerra tal, y viene tal cosa y no pasa nada. Y después la gente se le olvida que profetizaron algo y no pegó. ¿Cuánta gente dijo que el COVID se iba en tal fecha y eso nunca pegó? Todo el mundo se le olvidó. Cuántos falsos quedaron descaradamente, quedaron expuestos por decir que el COVID se iba en tal fecha. Pero algunos a eso cuelan el mosquito y tragan el camello. Pablo dice:
En 1 Corintios 14, 18 y 19, que él prefiere hablar 5 palabras en su entendimiento para enseñar. Para enseñar. 1 Corintios 14, 31, Pablo dice: porque podéis profetizar todos uno por uno. ¿Te acuerdas el contexto? Que los que querían predicar no se ponían de acuerdo cuántos predicaban y qué tiempo. Por eso te adelanté, para que la misma palabra te vaya confirmando cuál era el contexto de lo que Pablo estaba ajustando. Porque podéis profetizar, es decir, pueden dar mensajes proféticos, es decir, pueden predicar la palabra, pueden enseñar la palabra. Lo que Pablo está queriendo decir en 1 Corintios 14, 31 es que pueden predicar todos uno por uno. Pablo no está diciendo que cada uno de los hombres de la iglesia se pueden parar uno por uno a empezar a decir el futuro a la gente. ¿Cómo termina el versículo 31? Porque es que no lo he terminado de leer. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Déjalo ahí en la pantalla un momentito. Porque podéis, el 31, porque podéis profetizar todos uno por uno. ¿Cuál es la razón, Pablo, de profetizar? Para que todos aprendan. Si el profetizar del versículo 31 está hablando de dar palabra del futuro a alguien, entonces ¿por qué Pablo estaría hablando de que para que todos aprendan? No tiene sentido. Si Pablo está diciendo que pueden profetizar uno por uno para que todos aprendan, es que esa palabra no está hablando de dar el futuro, está hablando de predicar y de enseñar. Sencillo, o sea, básico. Solamente hay que ser cuidadoso y leer bien. No solo para que todos aprendan, sino que todos sean exhortados. Usted sabe todo lo que uno se tiene que gastar, Enrique, para preparar un mensaje de parte de Dios y empezar a desglosarlo y que el Espíritu Santo te empiece a redarguir, te empiece a exhortar y a corregir. El mensaje puede empezar bien sencillo, todo el mundo está empezando a decir amén. Cuando la palabra empieza a cortar como espada de doble filo, la gente incluso se asusta. ¿Qué le pasó al pastor? Alguien le contó mi situación, alguien le contó mi problema. ¿Quién le habrá ido con el chisme al pastor? Ay, no le cuento más mis problemas a la hermana porque ya se lo fue a decir al pastor. El que se lo dijo al pastor fue el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Aleluya. Y cuando eso empieza a ocurrir, usted es exhortado. Cuando la palabra empieza a traspasarte, te empieza a revelar tu condición, ya sea de desvío, estás caminando fuera del abrigo, estás caminando en pecado, tienes que venir a Cristo, tienes que reconciliarte. Entonces la palabra te empieza a cortar y tú dices, wow, ¿qué es esto? Te están exhortando la palabra. Pero si yo te empiezo a decir que el Espíritu Santo me dice que tú vas a ser apóstol y que te va a entregar las naciones y que Dios te va a dar un gran ministerio y que Dios te va a llevar a las multitudes, hermano, ¿en qué te estoy exhortando ahí? ¿Qué te estoy enseñando? Lo que tú vas a salir es hinchado. Tú vas a salir grandote. Dios mío, yo sabía que yo era apóstol. Algo me decía. Yo tenía como un sumito apostólico. Yo tenía un sumito profético. Yo sabía que Dios me iba a llevar a las naciones. Algo me lo decía. Yo sabía. Oh, yes, wow, siento algo. Gloria a Dios. Si yo te digo que Dios te va a entregar las naciones y que tiene un gran futuro para ti y que te va a llevar y que vas a ir hasta la China, te va a salir hinchado. ¿Cuánta gente se le da palabra de profecía equivocada, almática, humana? Y la persona queda que no se sujeta a nadie, no quiere saber de nadie. Yo, barrer, jamás. Yo, en la iglesia, fregar, acomodar silla.
¿Estás loco? Si a mí Dios me dijo que yo era profeta de Dios para las naciones. Te borro la humildad. Te borro el sentido de servir primero como un Josué, para después que Dios te ponga en un lugar de honra adelante. Primero hay que servir. Cuando Pablo está diciendo, porque podéis profetizar todos, para que todos aprendan. ¿Para qué Pablo estaría colocando pegado profetizar con aprender? Porque aquí se está hablando de predicar y de enseñar. Aleluya. Y el otro texto, Primera a los Corintios, si Andrea puede colocar por donde está el 35, va a ser de bendición, ya está para el final. 3 veces Pablo te dice a qué se refiere con profetizar. Te lo aclara en el contexto decide todo. Cuando ya Pablo está hablándole a las mujeres que están en la iglesia. ¿Cuáles mujeres? ¿Se acuerdan de qué les hablé? Había mujeres en la iglesia en las que se arrepintieron, pero todavía querían estar con el desorden. Sacerdotisas de acera, casadas con cristianos, porque los cristianos ahora las trataban diferente, ¿verdad? Estaba la iglesia de los Corintios llena de mujeres. Hablándole a esas mujeres, voy a leer el 34 para que leamos contexto. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Ay, ese Pablo era machista, yo te voy a explicar. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, no sometidas, como también la ley lo dice y el texto que nos atañe. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahí está, hermano. Ahí es donde los esposos empiezan a darle codazo a las esposas. Te estoy diciendo que la Biblia dice que te calle la boca. No, hermano, esposito, no le esté dando codito a la hermana, que el texto no quiere decir eso. Lo que el texto quiere decir, se lo voy a explicar acá, ¿ok? Alguien llega con su esposa, con su pareja, ella no entiende mucho la palabra, y alguien está predicando algo que ella no entiende. En el momento que yo estoy predicando, no es el momento que Joel le explique a su novia cómo es, de qué se trata el asunto ese del arrebatamiento. ¿Qué es eso del arrebatamiento, Joel? Yo no entiendo eso. Espérate, yo te explico. Pero explícame. Bueno, yo te mire, el arrebatamiento es que dice la Biblia que seremos arrebatados de un abrir y cerrar de ojos. Eso lo va a hacer el Espíritu Santo. Y tú estás hablando allá y yo estoy hablando acá. Ahora, imagínate que en vez de ser una pareja, sea una iglesia de 500 personas, que era el promedio de las iglesias. Algunas de las iglesias de los Hechos habían hasta 500 gente. Imagínate 20 mujeres preguntando algo que no entendieron. Se va a formar ese en la iglesia y yo estoy predicando. Tu deber es espera que termine la prédica, el mensaje, la enseñanza, y después tú le preguntas a tu esposo en la casa. Pablo no está siendo machista aquí. Pablo lo que está diciendo es: respeten el momento de la reunión cuando se esté predicando y cuando se esté enseñando. Eso es todo. No le dé codito ahí al esposo ni a la esposa, no. Pablo dice a esas mujeres casadas con cristianos, algunas de ellas sacerdotisas, ex sacerdotisas de acera: vuestras mujeres callen. ¿Las mujeres de quién? De los hombres, de los cristianos convertidos, porque no les es decoroso. Decoroso es que no se ve bien, solamente que no se ve bien. Y si quieren aprender, si todo lo que se está hablando allí es de lengua y de profecía, ¿de qué profecía se está hablando en 1 Corintios 14? De predicar, de enseñar y de proclamar el evangelio. Porque de nada estaría Pablo hablando de aprender en el 1 Corintios 14:35, 14:31 y 14:18-19. 3 veces en un solo capítulo. Si eso se llama contexto, yo no sé qué más se puede llamar contexto. Ahora, entendiendo esto, para añadir a esta preciosa enseñanza, ¿cuántos creen que es una preciosa enseñanza?
Si no, no le toca café. ¿Por qué en esta iglesia no hay alguien que ponga un orden para que haya un entendimiento? El que llegue a su iglesia y es una persona que no conoce de esas cosas, se va a sentir completamente asustado, intimidado, no va a comprender. Hermano, yo le voy a decir esto. Lastimosamente, nuestras iglesias hacen poco caso a esta palabra dada por el Señor. Hoy en día, mientras más desorden, se dice que es más el movimiento del Espíritu Santo. Pablo dice así en 1 Corintios 14:23. Pues si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Yo le pregunto a los pastores, predicadores, apóstoles y profetas, ¿por qué este versículo es ignorado? ¿Por qué Pablo representa después de Cristo como el mayor ejemplo y todos amamos a Pablo por su capacidad y lo que se le entrega? ¿Por qué este versículo es ignorado cuando él escribe, cuando él mismo dice, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, los indoctos e incrédulos no dirán que estáis locos? ¿Qué es un indocto? Una persona que no conoce la palabra de Dios, no tiene idea de qué es lengua, qué es interpretación de lengua, no tiene idea de las cosas que usted y yo ya sabemos. Un indocto es uno que no conoce la palabra, y el incrédulo es uno que está visitando pero no se ha arrepentido ni se ha convertido. Yo les pregunto, ¿el propósito de la iglesia es o no es que las almas vengan a Cristo? ¿Es o no es? Sigue siendo que las almas sean para Cristo. ¿La prioridad es esa o no es esa? Yo le hago la pregunta, ¿la prioridad es que usted venga a escuchar a alguien nada más predicar? ¿Usted la prioridad es que venga a entregar sus diezmos y la ofrenda? No. La prioridad es que el que entre por la puerta de una iglesia y sea indocto, sea instruido. Si es inconverso, se convierta a Cristo. La intención del culto, hermano, no es que la gente venga y diga, oh, qué bonita iglesia, qué tremendo coro de alabanza y adoración, qué bonito cantan. Bueno, aquí todavía nadie se puede sorprender de esa manera, todavía no, estamos empezando. Pero el Señor nos va a dar la provisión. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todavía no. Pero la palabra de Dios va a ser fiel siempre. No vamos a vender el mensaje, aleluya. Y creemos en los dones, creemos en el Espíritu, creemos en todo lo que está escrito, pero hágase todo decentemente y con orden, dice Pablo. La prioridad sigue siendo que si alguien me trae a su hermano, su hermana, su papá, su mamá, y esa señora entró por ahí, cuando esa persona entró por ahí, se sentó ahí, escucha un mensaje de Jesucristo, que se arrepienta y se convierta y que reconozca que Jesucristo es su único y suficiente Salvador. Y yo me tengo que preparar para que esa palabra la taladre y la traspase por el Espíritu Santo, sea quien sea que se siente allí. La razón de ser de un culto no es venir a ofrendar y a diezmar, no es venir a echar chisme ni cuento con los hermanos. Eso no es la razón. Es para exhortarnos, consolarnos, orar los unos por los otros. Esa es la razón de ser del evangelio. Entonces, ¿por qué hoy en la iglesia no nos importa que Pablo está diciendo que si se reúne uno en la iglesia, dice la palabra de Dios, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos, hermano evangélico? Borre, por favor, si usted no cree en el orden de Dios, borre de su Biblia primera carta a los Corintios 14:23, bórrelo, porque usted no cree en el orden. ¿Sabe? Bórrelo,
porque a usted no le importan los indoctos que entraron por su puerta. Bórrelo, porque a usted no le importan los incrédulos que necesitan creer en el Señor. A usted le importa es el diezmo y la ofrenda. A usted no le importa que se conviertan. Pero si ahí está diciendo, la prioridad número uno de Pablo cuando está corrigiendo a las sacerdotisas y a los que predican el don de lengua y el de profecía, la prioridad de Pablo, ¿sabe cuál era? Las almas. Las almas eran la prioridad. Si a usted no le importa las almas, no borre por favor ese versículo, borre el capítulo, arranque la página y predique el resto de la Biblia, predique lo demás, porque a usted no le interesa. A mí sí me interesa. Hermano, yo fui bautizado, yo recibí el don del Espíritu Santo, y siempre lo digo, año 2010 en mi recámara secreta, don de Dios del cielo mismo. Pero yo sé dónde hablo y dónde no lo hablo. Esto es importante para la iglesia, ¿o no es importante, hermano? Dígame usted. Santo Dios, ¿por qué ignoramos esto? ¿Por qué ignoramos esto? ¿Sabe? Porque no hay dominio propio. Porque si 20 gente están dando vuelta, el fuego del Señor, hermano, el fuego. ¿De qué se predicó? No sé, pero había un fuego. ¿En qué fuiste exhortado? ¿En qué fuiste enseñado? ¿Qué aprendiste? ¿Qué se te reveló por la palabra? No hay dominio propio en la iglesia. Pablo hace una petición de dominio propio, hermano. Yo no lo estoy diciendo, lo dice aquí. Todavía tiene su Biblia, ¿verdad? 14:32. Pablo dice: y los espíritus, es decir, los hombres que predican. Cuando usted ve y los espíritus de los profetas, no quiere decir algo sobrenatural. Está hablando de los hombres que predican. ¿Qué está pidiendo Pablo? Y los espíritus de los que predican estén sujetos a ellos mismos. Ese es el verdadero sentido de lo que Pablo está diciendo. Lo voy a leer como la Reina Valera lo escribe. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, sin necesidad de interpretación de nada. Aquí no hay que meterle ni exégesis, ni ilación de pensamiento, ni nada. Está completamente textual por Pablo allí. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Qué dice después? Como en todas las iglesias de los santos. Es decir, esto debe ser el patrón de todas las iglesias. No, hermano, es que en la iglesia mía hay un poquito más de fuego. Aquí no me gusta. ¿Sabe cuánta gente ha llegado y se van aquí? Porque pensaron que iba a haber aquí un corrinche y un desorden. No lo va a haber aquí. Aquí va a haber palabra de Dios, el Espíritu Santo convenciendo de pecado, gente siendo de verdad exhortado, corregido por el Espíritu, creciendo en el Señor. No, me voy de aquí a esta iglesia porque aquí no hay fuego. Tú no sabes qué es fuego ni qué es el Espíritu, por eso tú dices eso. Cuando Pablo dice como en todas las iglesias de los santos, está dando que eso debe ser el patrón de comportamiento de todas las iglesias del Señor. Y los espíritus de los profetas están, mira, que Pablo no está, mira que hay que ver el detalle de la gramática. Los espíritus de los profetas, de los que profetizan, es decir, los que predican, proclaman y enseñan. Pablo dice están. No está pidiendo, eso debe ser algo que ya es parte de ese hombre de Dios. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Eso quiere decir también, en otras palabras, los que profetizan, es decir, los que predican, proclaman y enseñan, deben tener dominio propio.
porque los espíritus de ellos deben estar dominados por ellos. Eso es lo que quiere decir Pablo ahí. Como en todas las iglesias, santo es el Señor. Hermanos, muchos de estos amados discípulos míos aquí saben que esto no es la primera vez que se predica, ¿verdad? Pero hay que seguir dándole a esto, hermano. Hay que seguir dándole la vuelta a esto. Y termino con esto. Pablo dice: si alguno se cree profeta o espiritual. Esto es un reto. Pablo dice: ustedes se creen espirituales. Ustedes se creen muy espirituales. Ustedes se creen muy profetas. Sí. Ustedes se creen. Si alguno se cree profeta o espiritual. Pablo está lanzando un reto a ellos. Reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Usted es espiritual. Usted sube al tercer cielo. Usted traspasa paredes. Usted todas las noches echa 5 asaltos con 20 demonios. Porque usted es la mamá de la guerra espiritual. Está bien. Si usted es espiritual, porque usted tiene todas esas capacidades, entonces usted tiene, por ese mismo espíritu, que reconocer que lo que yo acabo de decir en cuanto al orden, eso es mandamientos del Señor. Si usted se cree espiritual, entonces usted tiene que saber que lo que yo acabo de decir es de Dios. ¿Sí o no? Ese es el reto que Pablo está lanzando ahí. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y como a nadie se le obliga a nada, me encanta que Pablo dice: más el que ignora, ignore. Más el que ignora, ignore. Pablo está diciendo: no es obligación. Igualito que Jesús. Señor, dura es la palabra, dura de ser recibida. ¿Qué dijo Jesús? ¿Queréis iros vosotros también? Jesús no estaba creyendo no. Jesús no estaba creyendo en liderazgo, ni quién ofrendaba, ni quién no. Señor, dura es la palabra. ¿Sí? También usted se puede ir. Ya. No, era relajo, Jesús. Era relajo, Jesús. Uno no te puede decir nada a ti, Jesús. Y ya tú de una vez lo coge uno en serio. Estaba echando chiste. ¿Cómo era que era la cosa? Sigo repartiendo panes y pescados. Y vaya a repartir panes y pescados. No me estés molestando aquí. Pablo hace lo mismo. Después que Pablo dice eso, dice: mas el que ignora, ignore. Igual que Jesús. Ahí está la puerta. Usted no cree en esto que yo acabo de escribir en todo el capítulo. Usted es libre de hacerlo. Usted quiere seguir en desorden, usted es libre de hacerlo. Usted quiere ser una persona que no es templado, no tiene dominio propio, no tiene templanza, usted puede hacerlo. Es libre. Cristo nos hizo libres. Pablo establece el fundamento. ¿Cómo dice Pablo? Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Mire cómo cada uno se edifica. Pero ninguno puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Siempre Pablo dijo: ahí está. Ustedes verán en el tribunal de Cristo cómo hacen. Pablo es un legalista. Ese Pablo me suena como a bautista. Seguramente los bautistas vienen de Pablo, porque Pablo es un legalista. No, Pablo no es legalista. Y lo demuestra en el cierre del capítulo. Así que, hermanos, procurad profetizar, es decir, predicar y proclamar, enseñar. Y no impidáis el hablar en lenguas. Pero, los grandes peros de Pablo, me encantan los peros de Pablo. Pero, hágase todo decentemente y con orden. Firma: apóstol Pablo, perito arquitecto del Señor. Se me entregaron a mí todos los fundamentos del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombre ni por hombre. Fui traspuesto hasta el tercer cielo. El apóstol Pedro reconoció mi llamado. Firma esto, punto. Pablo, hermano, este no es Pedrito Pérez. Este no es Pedrito Pérez. Pablo.
pastores, predicadores, apóstoles, querubines y serafines, porque ya el apostolado como que se queda chiquito. Ahora es querubines, serafines. Ya, se acabó la enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Ponemos fundamentos sin miedo, porque tu verdad nos respalda, aleluya. Tu Espíritu Santo da testimonio de nosotros. Nosotros no vinimos a agradar a los hombres, Señor, porque si quisiéramos agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Te bendecimos, Padre. Permite que cada uno de los que recibió esta enseñanza y fundamento por primera vez lo reciba con un corazón enseñable, aprendible, como odre nuevo para recibir vino nuevo de tu palabra, porque tú estás a la puerta, Señor, y estás levantando un remanente fiel especial, que volverá a las sendas antiguas, a la sana doctrina, al evangelio de la Biblia. Te damos gloria, honra, Señor, y alabanza. Si a alguno no se le ha revelado, 1 Corintios capítulo 14, Señor, oramos por ellos, oramos por él, oramos por ella. Padre, revélate el ensueño en visiones, en el nombre de Cristo, porque hemos predicado tu verdad, tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Damos gloria y honra y te pedimos, Señor, que bendigas esta palabra en el nombre de Jesús. Le pedimos a nuestros hermanos en la transmisión que nos regalen 1 minuto y medio para empezar a orar por sus peticiones.